Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Entonces nos damos cuenta nosotros que hemos estado viendo una serie que se llama Viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. Nosotros estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Eso se llama la serie, viendo cumplirse su palabra. Hemos estado hablando nosotros en los días anteriores acerca de la sordera espiritual. Pero en este día de hoy vamos a hablar cómo superar la sordera espiritual. Cómo superar la sordera espiritual. No hace mucho tiempo salió una enfermedad, una epidemia. Fue algo tremendo. Y eso se llamó SIDA. Y le pusieron 4 letras. SIDA. Síndrome de inmunidad de deficiencias adquiridas. Quiere decir que nosotros fuimos hechos con propiedades para que nosotros pudiéramos pudiéramos resistir enfermedades, pudiéramos resistir epidemias. Pero vino un síndrome, vino un agente que destruyó esas fortalezas, que destruyó esas resistencias. Y entonces las gentes se hicieron débiles a cualquiera de esas cosas y es lo que les pegó. Cuando yo estoy hablando cómo superar la ceguera espiritual, es cómo puede usted ser sanado de esas deficiencias auditivas. Todos nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios no se enferma. Dios no muere. Dios está sano. Y si usted fue hecho a la imagen y a la semejanza de Él, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios no se contamina. Dios no se mete en la inmundicia. Dios no puede estar en donde está el pecado ni cometer pecado. Y nosotros hemos entrado en caminos donde no deberíamos de entrar. Y entonces es cuando entran las deficiencias, los problemas a nuestras vidas. Pero este día de hoy vamos a tener un repaso nosotros. Y vamos a hablar acerca de las deficiencias auditivas en este repaso. Las deficiencias auditivas quiere decir que son los problemas causados para que el individuo no pueda oír espiritualmente correctamente. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros. Vamos a leer acá en Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, como siempre yo estoy leyendo la versión Reina Valera, si usted no tiene esa versión está bien, con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que me acompañe en la pantalla, se lo apreciamos mucho. Pero vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios y para eso necesito de su ayuda. Necesito que usted lea conmigo, con voz fuerte, al conteo de 3. 1, 2, 3. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Padre, es bueno leer tu palabra, es bueno escribir tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en este día de hoy estamos aquí reunidos como tus hijos, como tu pueblo, para que tú nos nutras con la poderosa palabra de Dios a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, usted que es el maestro, el consolador, el ayudador, necesitamos de su presencia para que nos ilumine, para que nos revele esa poderosa palabra que viene a edificar nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Le damos gracias por Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre, por su bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros estamos viendo la palabra. ¿Qué sucede cuando una persona está en un cuarto y ese cuarto le ponen una pared alrededor, le ponen otra pared más y le ponen otra pared más y le cubren arriba y le tapan todo?
pueden hacer cualquier sonido afuera, pueden hacer cualquier ruido y esa persona no va a escuchar nada. Las paredes en este tiempo tienen algo que se llama insulación. La insulación es para proteger el calor, pero no solamente eso, sino para también proteger el sonido, que no pueda penetrar. Lo que está hablando la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 13, verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Quiere decir que el corazón del pueblo se había llenado de cosas y más, envuelto en una cosa, envuelto en otra. Cuando la palabra de Dios habla engrosado, está hablando de gordura. Cuando tú miras un pedazo de carne y miras que tiene mucha gordura alrededor, eso es lo que él estaba hablando, se había engrosado. En otras palabras, para llegar al corazón había otras cosas que no podían dejar que llegara al corazón. De esa grosura, de eso es lo que está hablando. Quiere decir entonces que el individuo, el oído espiritual lo tapa. ¿Cómo lo tapa? Nosotros vamos a ver cuáles son las cosas que tapan el sonido, la palabra de Dios, para que el individuo pueda escucharlo. Y vamos a dar un repaso nosotros y nos vamos a dar cuenta de las deficiencias auditivas. Las deficiencias auditivas son las cosas que están cubriendo, que están apartando, insulando la conexión que debe de tener el individuo con Dios. Y nos damos cuenta que una de las grandes deficiencias auditivas es la avaricia. La avaricia. La avaricia. Usted se recuerda de Judas. Judas aparece en la palabra de Dios y dice que todos los apóstoles le preguntaron cuando él dijo que iba a ser entregado. Y le dijeron, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y cuando llegó el turno de Judas, ¿sabes que el Señor le dijo? Tú lo has dicho. En otras palabras, en español nuestro, tú eres. Pero ¿sabes qué? Él no pudo escuchar que el Señor le estaba diciendo, porque había una avaricia dentro de él. Había algo que no le permitía oír la voz de Dios, porque eran más fuertes las 30 monedas de plata que él le iban a dar que quizás lo que Dios le estaba diciendo. Entonces la avaricia es lo que te aparta del oído, de lo que Dios te está diciendo, y te vas hacia las cosas que no vienen de Dios. Y la avaricia es algo que es tremendo. Pero miramos nosotros la lascivia. La lascivia es el deseo de la carne, los deseos pecaminosos, el desorden y todas esas cosas que producen el deseo de la carne. Entonces la lascivia corrompe toda razonabilidad. En otras palabras, el individuo se desenfrena como animal. No entiende lo que se le explica, no entiende lo que se le dice, no entiende razonamiento, no tiene raciocinio. La mente se le va depravada de una manera que lo que quiere satisfacer son sus deseos carnales. Entonces la lascivia es una deficiencia auditiva, porque se hace tan fuerte el deseo carnal que no puede escuchar el poder, la palabra de Dios. Rebelión. La rebelión, ¿qué es la rebelión? La rebelión justifica comprometer la palabra. En otras palabras, Dios le da una asignación a una persona. Dios le da una dirección a una persona. Pero la persona no hace lo que la palabra de Dios dice. Nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios dice que Dios mandó a Saúl y le dijo, Saúl, quiero que destruyas todo eso, quiero que acabes todo lo de Amalek, quiero que termines con todo lo que tiene allí, le dijo. Pero cuando él iba en el camino, entonces dice que las gentes que iban con él le dijeron, ¿por qué no hacemos esto y lo otro y aquí por allá? Él había oído la palabra de Dios, pero alguien lo convenció por ahí. Rebelión significa que tú oyes la palabra de Dios, pero alguien te endulza el oído y no haces lo que la palabra de Dios dice, sino lo que otro te dice. Entonces te estás rebelando en contra del poder de Dios, pero estás obedeciendo a lo que otro está diciendo. Y eso fue lo que pasó. ¿Y qué le causó la rebelión a Saúl? Perdió el reinado. Perdió su familia, perdió esto, perdió el criterio, perdió lo otro y quedó sin ser rey y quedó apartado. Entonces la rebelión es una deficiencia auditiva que lleva a la destrucción. El orgullo.
El orgullo es otra deficiencia auditiva. ¿Por qué? Porque las personas orgullosas no escuchan razones. Las personas orgullosas se encierran en su creer, en lo que ellos pueden, en lo que ellos saben. Y alguien llega con toda bondad y con todo amor. ¿Te ayudo? No, a mí no me ayudes. Yo puedo solo. Yo puedo sola. A mí no. Yo no necesito que nadie me ayude porque yo soy el que puedo y yo soy el que lo hago. Y dice, eso es una deficiencia auditiva, porque Dios te pone gente, Dios te pone el otro para ayudarte, pero cuando tú eres orgulloso, entonces no escuchas lo que Dios está mandándote, ni escuchas lo que Dios está diciendo. Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También nos dimos cuenta de otra deficiencia auditiva. Ningún temor a Dios. Las gentes que no tienen temor a Dios. Es que hay muchos que creen que Dios no existe. Hay unos, como dice el hermano, que odian a Dios y sin haberlo conocido. Nos damos cuenta nosotros entonces que no hay temor a Dios. No entienden que Él es el creador, no entienden que Él hizo esto, que Él hizo el otro. No, ellos dicen, no, yo creo que tengo mi sabiduría, tengo lo que yo tengo y lo que tengo es porque me ha costado, porque yo soy esto, porque soy el otro. Entonces no tienen temor a Dios y no les interesa que Dios les dé una dirección porque no hay ningún temor a Él. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Van a tener problemas a la larga. Espíritus engañosos, esa es otra deficiencia. Espíritus engañosos y ángeles de luz. Espíritus engañosos y ángeles de luz. En este tiempo se ha levantado una fuerza del enemigo, una fuerza de oscuridad, que esa oscuridad está cubriendo la tierra. Y está llenando de oscuridad las mentes, los corazones de los ojos de las gentes. Las gentes andan a tientas. Las gentes andan caminando. Y tú los miras que andan con los ojos abiertos. Pero ellos no están viendo. Espíritus engañosos y ángeles de luz. En otras palabras, los espíritus engañosos llevan a las personas a hacer lo que no es correcto. En su mente, los espíritus los guían, los espíritus los llevan y estas personas hacen lo que no es correcto. Pero también, ¿cómo trabajan esos espíritus engañosos? Trabajan por medio de gentes que aparentemente se mira como ángeles de luz, pero no son de Dios, no son de luz, porque su fin es otro fin, su idea es otra idea. Aparentemente se mira que están haciendo algo que es correcto, pero la realidad no es esa. Por eso se llaman espíritus engañosos y ángeles de luz. Entonces no solamente todo eres que eres tú, sino que también hay una fuerza de maldad que quiere destruir. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que sucede es que las gentes quieren escuchar cualquier cosa porque no han aprendido a discernir la voz de Dios. ¿Y cómo hago para discernir la voz de Dios? De la manera como yo hago para discernir la voz de Dios es metiéndome la palabra, es leyendo la palabra, es conociendo la palabra. Y cuando yo conozco la palabra es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Cristo Jesús es la palabra, Cristo Jesús es el verbo. Cuando las personas conocen la palabra, entonces las personas conocen a Jesús. Y cuando las personas conocen a Jesús, entonces pueden saber si es Jesús el que está hablando a través de la palabra. Porque tú sabes que el enemigo usa la palabra también. Y aparentemente se mira como que sí es la palabra. Yo me doy cuenta que cuando Cristo Jesús fue llevado del Jordán y fue llevado al desierto, cuando había recibido el bautismo, inmediatamente llegó allá. Y sabes una cosa, hermano y hermana, el enemigo no usó otra cosa más que la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Usó una palabra torcida. Retorció la palabra, le cambió el significado, le cambió el poder de la palabra y estaba usando la palabra para otra cosa. Por eso dice el Señor Jesús, el Señor Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27.
Juan 10:27. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta, he aquí yo estoy a la puerta. Aquí está la palabra, aquí está la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que el escuchar su voz y el abrir tu corazón a él es igual a la puerta del compañerismo con Jesús. Tu corazón determina tu calidad para escuchar. Es tu corazón el que determina tu calidad para escuchar. Y como es tu corazón el que determina la calidad para escuchar, yo te voy a dar 10 claves. Ya hemos empezado con 5 claves la semana pasada, pero voy a completar las 10 claves este día de hoy. 10 claves para desarrollar un corazón que escucha. Clave número 1. La clave número 1 es clama a Dios. Clama a Dios. La clave número 1 es clama a Dios. La clave número 1 es clama a Dios. La clave número 1 es clama a Dios. Clave número 1 es clama a Dios. Cuando tú tienes un problema, cuando hay una situación para las gentes tienen un número de emergencia. Todo el mundo en los Estados Unidos tiene un número de emergencia. ¿Alguien me pudiera recordar ese número? 911. ¿Cuántos números son? 3 números. Y con esos 3 números tú tienes la ayuda y tienes la asistencia inmediatamente. Ahora, yo también quiero darte 3 números que tú tienes que llamar antes que el 911. Y esos aparecen en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Y fácil, para que no se te olviden, solo haz 3:3. 3:3, 33:3. ¿Y por qué lo hizo el Señor así? Porque dice el Señor, bueno, si el mundo tiene un número de emergencia, mis hijos también deben de tener un número de emergencia conmigo. ¿Y cuál es el número de emergencia de él? Dice, clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, estamos entendiendo eso y nos damos cuenta todos de que cuando hay una emergencia, llama al doctor, llama a tu doctor y le dices que quieres un appointment, que quieres una cita. ¿En cuánto tiempo ese doctor te hace una cita? No te la hace el mismo día. Te la da 1 mes, 2 meses. Cuando tú haces una cita para cualquier cosa, siempre te dan un tiempo después. Y si no hablaste en el horario correcto, lo que escuchas es una máquina. En este momento están cerradas las oficinas, las abrimos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier mensaje déjelo, inmediatamente nosotros le escuchemos el mensaje, le contestaremos. Pasa 1 mes y ni te contestan. Pero dice el Señor, hijo, ¿por qué si le crees al hombre sus direcciones? ¿Por qué si le crees al hombre lo que te enseña? Dice, ¿por qué dice, no clamas a mí? Hasta los niños chiquitos conocen el 911. Porque como hay niños que son chapeados y criados en los Estados Unidos y a veces quieren meter en miedo al papá o a la mamá, si tú me pegas, yo llamo al 911. Eso ocurrió allá por aquellos lados. No sé si aquí ha ocurrido eso también. Pero como en las escuelas le dicen, no, es que aquí estás en los Estados Unidos y aquí vas a trabajar de esta manera. Y hay un número. ¿Cuál número? 911. El Señor te está dando un número a ti hoy. Él te ama, Él te quiere. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Él. Aquellas cosas que tú no puedes ver. Hay algo importante. Otra clave. Decida ser fácil para liderar. Decida ser fácil para liderar. En otras palabras, que lo lideren. Es que hay gentes que puede ser por muchas razones. Unos porque creen que saben todo y no quieren que un líder los guíe. Otros porque piensan que tienen una edad y que ese joven no le puede decir nada. Otros porque piensan que tienen un estudio y una preparación. Hay muchísimas razones porque las gentes no quieren que alguien sea su líder. Alguien no, es que, ¿y cómo va a ser mi líder? Si mira qué edad tiene y yo tengo esta edad, yo creo que él no debería ser mi líder. Yo tengo que decirle a él, yo tengo que decirle a ella. No se trata de eso. Dios te pone a alguien. Cuando Dios te pone a alguien, entonces lo que tú tienes que hacer es, viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Y dice la palabra de Dios en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te imaginas que el Señor fije los ojos en ti y que te dé una dirección correcta? Eso es buenísimo. Otra clave. Clave 3. Ponga el buscar de Dios primero. Ponga el buscar de Dios primero. Estábamos dando cuenta nosotros de que hay muchas gentes que cuando tienen una situación, cuando tienen un problema, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen necesidad, primeramente buscan los lugares en donde pueden o creen que pueden tener una respuesta, pero no buscan a Dios. No buscan a Dios nunca. Estábamos nosotros mirando algo así, de que muchas personas tienen un problema y lo primerito que llaman es a la persona que creen que les va a ayudar, pero no buscan a Dios. Y la palabra de Dios dice, buscad a Dios, buscad a Dios. Cuando dice, ponga el buscar de Dios primero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabías tú que el buscar a Dios se necesita fe? Las gentes que buscan a Dios es porque tienen fe. Pero nos damos cuenta nosotros que los que están esclavizados al sistema del mundo no buscan a Dios. Porque el ser humano ha sido enseñado reglamentos del mundo. Pero el ser humano no ha sido enseñado por la palabra de Dios. Es que no existe un lugar en donde empieces en la escuela y lo primero que te lleven es la palabra. No, lo que empieza primero es las letras, los números, pero no te empiezan a hablar de la palabra de Dios, sino que te empiezan a hablar de otras cosas. Y las gentes, eso es lo que han aprendido. Han aprendido a depender de lo que es el mundo y buscan las cosas que necesitan. ¿En dónde? En el mundo, porque allí es donde fueron enseñados, pero no buscan de Dios. Pero nosotros ahora entendemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió y cuando el pueblo de Israel venía en camino, ¿sabes de lo que se acordaron? Se acordaron y decían, nos acordamos del pescado, nos acordamos de la cebolla, nos acordamos del berro, nos acordábamos cómo nos sentábamos a comernos aquellas ollas de carne. Y ahora el Señor nos trae acá al desierto. Y viene el Señor, y cuando el Señor viene y los oye escuchando a ellos, dice que les envía el maná. Y cuando les envía el maná, era comida de ángeles, porque era pan del cielo. No era cualquier cosa. Y les envía el maná. Y cuando ellos empiezan a comer maná, ellos empiezan a renegar. Maná, otra vez maná. Y maná mañana, y maná mañana. Y otra vez maná. ¿Tú no has escuchado hijos o hijas, o incluso hasta hombres o mujeres? Y otra vez voy a comer arroz. Y otra vez voy a comer lo mismo. Ay, ya ni sé ni qué cocinar, ya ni sé ni qué hacer. Y otra vez voy a comer lo mismo. Y pollo, y otra vez pollo. Ay, y yo hasta voy a volar. Pollo me van a dar otra vez. Y mira lo que me están dando. Y otra vez huevo. Y qué barbaridad. Y mira, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque es lo que se ha aprendido. Pero cuando vienes y entiendes y tienes un corazón recto delante de Dios y tienes agradecido, gracias Señor que pones pan en esta mesa. Gracias Señor que me diste para comprar esto, aunque sea esto, te doy gracias Señor. Y eso fue lo que molestó al Señor. Lo que molestó al Señor fue que ellos, en vez de buscar a Dios, buscaban Egipto. Y eso es lo que dice, hijos míos, ustedes no sean como ese pueblo. Busca, dice, primeramente el reino de Dios, y todas las cosas que necesiten, dice, las van a tener. ¿Por qué? Dice, hágase sediento para la voz de Dios. Clave número 4. Hágase sediento para la voz de Dios. Es que lo que pasa, que a veces hay gentes que se hacen sedientos para las necesidades del mundo. Se hacen sedientos. Yo recuerdo, hace unos años, una mujer casi se muere. Casi se muere esa mujer. ¿Y qué fue lo que le pasó a esa mujer? Bueno,
esa mujer, lo que sucedió es que hay una cosa que se llama Viernes Negro. Yo no sé por qué le dijeron Viernes Negro. Yo sé por qué. Yo sé por qué le pusieron Viernes Negro. ¿Sabes por qué? Porque no es blanco. Entonces, le pusieron Viernes Negro. Los números para que una compañía esté funcionando bien debe de estar en números negros. Cuando una compañía no está funcionando bien, está en números rojos. Entonces, el Viernes Negro es porque ellos quieren vender todo y quieren que su economía suba a no estar en rojo, sino que estar en negro. Pero mi punto no es ese. No te voy a enseñar economía hoy. Lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Entonces, esta mujer y está en el hospital. ¿Y qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? Lo que le pasó es que habían unas cosas que estaban vendiendo. Y las primeras gentes, las primeras gentes para obtener las cosas tenían que estar desde un día antes uno. Yo he escuchado eso, no sé si tú has visto, durmiendo esta noche y durmiendo la noche, porque yo quiero ser el primero en entrar, yo quiero ser el que me lleve los especiales, yo quiero ser el que me lleve. No, y entonces lo que pasa es que como la mujer llegó primero y cuando se metió le cayó el montón de gente y pasaron un montón de gente encima de ella. Porque lo que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios, luego hágase sediento para la voz de Dios. Esta mujer no estaba sedienta para la voz de Dios, ella estaba sedienta de adquirir algo en esa tienda. Hay gentes que están sedientos por querer adquirir algo. Hay gentes que están sedientos por buscar algo. Y andan sedientos ellos por buscar eso, pero no andan sedientos de la voz de Dios. Vamos a la iglesia. Ay, tan temprano tú. Vamos a la iglesia. No, voy a ver si tengo tiempo. Hay un especial tremendo en esa tienda. ¿A dónde? Porque no están sedientos de la voz de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú eres sediento de Dios, dice que Dios te va a saciar. Dios te va a saciar, Él te va a bendecir, Él te va a dar. Y las cosas, aunque tú no las salgas a buscar, las cosas van a llegar a tu casa. Van a llegar a tu casa. Dios las va a mandar, Dios va a usar. Pastor, ¿usted cree eso? Bueno, es que yo conozco la palabra. Y en la palabra de Dios dice que había un hombre que era sediento de la palabra de Dios. Este hombre se llamaba Elías. ¿Y sabes qué? Como era sediento de la palabra de Dios, le dijo al Señor, Elías, vete para allá. En el arroyo de Sarepta, ahí te estás. ¿Y sabes qué? Le dijo, ahí voy a mandar un cuervo que te lleve carne y que te lleve pan. Solo faltó que le dijera, ahí te llega la torta cubana, chico, con jamón, y te llega con queso, que te llega con tomate, te llega con lechuga, que te llega con todo. Y yo no sé, pero él era sediento de la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Tuvo que buscar algo? ¿Tuvo que caminar? No, ahí se sentó. ¿Y sabes qué se sentó? A esperar. Porque él estaba sediento de Dios. Y quiere decir que entonces no solamente te estoy hablando de lo espiritual, te estoy hablando de las cosas físicas, de las cosas materiales que muchas veces te llevan al desenfreno. Te llevan al desenfreno y te destruyen la vida. Y te olvidas de Dios. Buscar a Dios con todo su corazón. Eso es importantísimo. Esa es una clave. Buscar a Dios con todo tu corazón. Buscar a Dios con todo tu corazón. Cuando estamos hablando nosotros de buscar a Dios con todo tu corazón, yo quiero decirte algo. Muchas veces podemos ver esto, de que hay gentes que tienen un arte de conseguir las cosas, que ponen una carita y ponen esa carita que hasta tú quedas viendo y te convencen. Y te convencen. Y dices tú, ay, pero es que, ¿y cómo fue eso? Es que yo le vi la necesidad en sus ojos, yo le miré la necesidad en su rostro, y yo miré que sí, ay, pero te engañó, sí, te timó, te engañó, te robó, sí, así lo hizo. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de Dios? Que a Dios le puedes poner la peor carita o le puedes hacer la mejor carita y no lo vas a engañar. Porque Él no lo vas a convencer ni con llanto, ni con lo mejor que hables, ni con la carita que pongas. ¿Sabes cómo lo vas a convencer? Cuando tú le dices, aquí está un corazón. Porque dice la palabra de Dios, Señor, nunca despreciarás un corazón contrito y humillado que venga delante de tu presencia. Amén. Y cuando llega ese corazón delante así, entonces buscar a Dios con todo tu corazón, sin reservas.
Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza de este día en la clave número 6. La clave número 6 es: tome el tiempo para orar y ayunar. Tome el tiempo para orar y para ayunar. Hay dos tipos de oración. Hay oraciones tipo jet y hay oraciones tipo avión de carga. Las oraciones tipo jet son aquellas que entra y llega y se levanta y se va y ¡bum! Llegó rápido. Por eso se llama jet, porque es rapidísimo. Y las otras de carga no, porque este viene y se levanta y va, toma su tiempo y va en el aire, llega allá con calma. Eso es lo que sucede. Hay personas que se levantan y en cuanto nomás se levantan, lo primero que hacen es buscar allí debajo lo que tienen, agarran, se lo ponen: Señor, ayúdame porque yo quiero que tú me ayudes. Y van en el carro y vienen, y a veces, si se levantaron tarde, agarran la comida, se la van comiendo, van manejando con una mano, con la otra van comiendo y ni siquiera le dijeron: gracias, Señor, te doy por la comida, gracias te doy, Señor, ni nada, sino que van desesperados. Eso, ¿te imaginas? No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios. Hay mucha gente que se sientan a la mesa y no tienen el tiempo para decirle: gracias, Señor, por estos sagrados alimentos. Hay gentes que se levantan en la mañana, y cuando se levantan dicen: oh, gracias, Señor, porque me diste un nuevo día. Y es lo que está hablando la clave número 6. Tome el tiempo para orar. Tome el tiempo para orar. Tome el tiempo para orar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el tiempo para orar? Pero es que hay otra clave también para orar. Hay muchos que se ponen a orar. ¿Y saben lo que hacen para orar? Vienen y se sientan a orarle a Dios. Y le dicen: oh sí, Señor, aquí vengo delante de tu presencia, ayúdame, mira que esto y que el otro, aquí por allá, que aquí por allá, y Señor, y gracias. Y se van. Y se van. Y el Señor se queda y dice: ve, este vino aquí, tantas cosas que me dijo, tantas cosas que me habló, tanto que me pidió, y yo le iba a dar una respuesta, y míralo cómo se va. Ni siquiera se queda para escucharme, dice, porque no tiene tiempo. Solo llegó como que llegó con un mensajero: aquí tengo, y se fue. No. ¿Sabes qué? Qué bonito fuera que hagas una oración de 5 minutos y que los otros 5 minutos te quedes en silencio a escuchar qué es lo que te va a decir Dios. Pero si solo llegas y hablas y no le das tiempo a Dios, entonces ¿cómo obtienes una respuesta? Por eso dice: tome el tiempo para orar y ayunar. Y cuando tú tomas el tiempo para orar y para ayunar, entonces puedes oír la voz de Dios con claridad. Porque si no, aquí está en la palabra, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando. Estos tuvieron tiempo para escuchar. ¿A quién? Ayúdeme, por favor. ¿A quién ayuda? ¿A quién oyeron? A Dios. Pero dice, yo lo tengo acá, entonces dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado conjunto con Herodes, y el tetrarca y Saulo. El verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice? ¡Oh! El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo dijo. Y el Espíritu Santo dijo. A ver, diga conmigo: el Espíritu Santo dijo. Quiere decir que si el Espíritu Santo dijo, entonces el Espíritu Santo habla. ¿Cuántas veces has orado y no has oído una contestación porque no has tenido tiempo para que el Espíritu Santo te diga el siguiente paso que tienes que dar?
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es poderoso esta palabra. Cuando tú estás escuchando esta palabra, esta es una palabra poderosa. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Quiere decir que cuando tú tomas un tiempo para orar, para ayunar, entonces no te vas a confundir. Tú sabes el paso que sigue, sabes lo que sigue, sabes el otro paso, sabes lo que sigue. Hay muchas gentes que en realidad no escucharon la voz de Dios, escucharon su sentimiento y a veces hasta se confunden y comprometen la palabra. Dios me dijo. Y cuando no suceden las cosas, ¿qué? ¿Crees que Dios es mentiroso? No. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Entonces quiere decir que no fue que escuchaste la voz del Espíritu Santo, sino que escuchaste tu sentimiento. Y cuando escuchas tus sentimientos, entonces las cosas no salen correctas. Y cuando las cosas no salen correctas, no culpes a Dios, porque no lo escuchaste a Él, sino que te escuchaste a ti. Camine y ore en el Espíritu. Clave número 7. Camine y ore en el Espíritu. Camine y ore en el Espíritu. En otras palabras, camine en el Espíritu, no camine en la carne. Camine, ore en el Espíritu, no ore en la carne. Yo estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiere decir que estaba ayunando. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiere decir que el ángel le habló. Y cuando oyó esa gran voz, porque estaba conectado con Dios, no estaba pensando en otras cosas, no, estaba oyendo a Dios. Y cuando estaba oyendo a Dios, entonces dice que y estaba en el Espíritu y en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiere decir que el Señor habla también. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas. Si tú estás en la carne, no vas a oír la voz de Dios, porque Dios no es carne. No vas a oír la voz de Dios. Y entonces quiere decir que cuando una oveja está bramando, ¿qué es lo que tú oyes? Un bramido de oveja. ¿Ok? Tú oyes el bramido de oveja, porque tú no hablas el idioma de la oveja, tú oyes un bramido de oveja. Pero otra oveja que la está oyendo no oye un bramido, oye una voz de oveja. Las dos ovejas se están comunicando. Cuando tú oyes que un perro está ladrando, tú oyes en tu oído que un perro está ladrando, porque el idioma del perro no es mi idioma ni el tuyo. Pero para otro perro, el otro perro no está ladrando, le está hablando a él. Significa que esas son cosas carnales. Entonces, si tú quieres que Dios te oiga a ti, no le vas a hablar con lo que tú eres de carne. Tú le vas a hablar con lo que tú eres de espíritu. Porque Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, entonces tiene que comunicarte de espíritu a espíritu. Carnalmente te puede oír otro, pero espiritualmente quizás no te va a entender. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en San Juan capítulo 4, verso 24. ¿Qué nos dice a nosotros? 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice el 25, porque tales adoradores el Padre está buscando para que le adoren. Quiere decir que cuando tú llegas delante de Dios, por eso dice, lo que tienes que hacer, es orar en el Espíritu. Camine y ore en el Espíritu, para que entonces usted pueda comunicarse con Dios. Hay algo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero nos damos cuenta nosotros que también la palabra de Dios nos habla a nosotros. Esté en la iglesia constantemente. Esa es una clave. Esa es una clave para que las
sordera espiritual se vaya. Porque en la iglesia tú vas a escuchar mensaje. Y cuando tú estás escuchando el mensaje, cuando tú estás participando, entonces quiere decir que tú vas a crecer espiritualmente. Tú vas a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No cualquier palabra, la palabra de Dios. Cuando tú estás constantemente y estás oyendo y te estás alimentando y te estás nutriendo, ¿sabes qué? Para mí no es suficiente un día a la semana. Porque no es suficiente un día a la semana. Yo necesito diariamente. Porque, ¿qué diferencia hay que la carne si la alimentas diariamente? Y no solamente la alimentas una vez al día. Hay unos que tienen por costumbre alimentarla 3 veces al día. Eso es decentemente hablando. Pero hay otros que lo hacen en cada instante. Cada pasada que dan, agarran esto, agarran el otro, agarran el otro, agarran el otro, agarran el otro. Y la tienen bien alimentada. Pero, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Gloria a Dios por ustedes, porque ustedes aman a Dios y están aquí en este lugar. Y a ninguno de ustedes trajeron a fuerza este día de hoy, sino que ustedes vinieron porque el Espíritu de Dios los trajo. Bendito Dios que los trajo para escuchar y para que podamos ser alimentados espiritualmente. Bendito Dios que tiene ese amor y esa pasión para con nosotros, de que nosotros podamos estar. Y que no estamos en esta iglesia como en la otra iglesia. Que en la otra iglesia caminan reloj y todo el tiempo no tienen fijo la vista en la Biblia, sino que más bien la tienen fija en el reloj. ¿Y a qué hora termina pues? Y cuando invitas a alguien, tú me dijiste que era media hora y tiene una hora de estar hablando ya y no termina, mira. Y parece como que está empezando. ¿Has visto así? ¿Has visto así? Y otros, no, ¿sabes qué? Es que yo no voy a ir porque no me va a dar tiempo. Pero tengo otras cosas que hacer. Y si me voy allí, ¿quién me garantiza que el servicio va a terminar temprano? Yo mejor no voy. Ay, sí. Y es lo... Ay, sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, la clave número 9. Escuche enseñanzas ungidas durante la semana. Mira, hay en la internet, hay en la radio, predicadores excelentísimos. No solamente escuchar la predicación de la iglesia, sino que también en el trabajo, cuando vas para el trabajo, cuando estás en tu casa, en la televisión hay programas en donde tú puedes estarte alimentando. Yo siento que para mí no es suficiente, enlace y otras cosas más. Yo siento que para mí no es suficiente eso. Yo siento que para mí yo necesito estar aprendiendo más. Y necesito alimentarme más. Y por eso dice, dice, enseñanzas ungidas durante la semana. Punto número 10, o clave número 10. Retenga una canción de adoración en su corazón. Mira, es fácil y es sencillo que tú escuches algo por allá y que se te pegue. Y yo no sé, la carne es la carne. Yo tengo una situación que yo siempre tengo que estar orando. Yo estoy, y lo voy a confesar, yo estoy en cualquier lugar y yo de pronto oigo una música y esta pierna de aquí, yo tengo que estarla castigando a cada rato, porque ella empieza. Oye, pues sí, la que sea, la música que sea, y empieza ella, y yo, cálmese, y cálmese. No, y otra vez, y otra cosa es, ¿sabes qué otra cosa? Que el oído natural, de pronto, y de pronto vas caminando, y de pronto, cristianas, hijas de Dios, hijos de Dios, yo les digo la verdad, que muchas veces usted está escuchando algo por allá, y de pronto usted mismo, inconscientemente, anda tarareando cualquier cosita por ahí. Y se pega, pegajoso. Pero qué difícil es que empieces tú
y que empieces en tu casa. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y que empieces tú en tu trabajo y que tú declares: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y que empieces en tu casa haciendo tus cosas, que estás en tu trabajo. Está aquí para consolar. Y que empieces tú a trabajar y que empieces en aquella. Está aquí para liberar. Y que empiezas tú, cuando tú empiezas a declarar esas cosas vienen a tu vida, porque tú lo estás confesando, porque tú lo estás creyendo, y el Espíritu de Dios empieza a moverse en donde vas tú en tu vehículo.